Bueno, la idea hoy es continuar un poco con algunos temas que quedaron pendientes del lunes. Y bueno, la idea un poco que teníamos con Fede, que no pudo venir, era hoy hacerlo un poco más guiado por casos clínicos. La idea era discutir casos clínicos con todo lo que han visto la semana pasada, que no nos dio para todo. Entonces yo lo reestructuré un poco para, con los casos clínicos, seguir discutiendo alguna cosa y ir viendo alguna cosita teórica en conjunto. ¿Bien? Bueno, lo primero que les voy a decir antes de empezar que capaz que la semana pasada, perdón, la clase pasada, el lunes, te fueron con la misma sensación, que capaz que nosotros con Fede decimos alguna información que puede generar conflicto con cosas que ustedes ya tienen aprendidas o con cosas que de repente, no sé, en su unidad o su jefatura les dice que se hacen diferente o se hacen de alguna manera. A pesar de lo que nosotros necesitamos transmitir con estas clases, ¿sí? Que son cosas un poco más teóricas, o bueno, la última evidencia disponible, es que ustedes traten de no generar igual conflicto después en donde ustedes trabajan. ¿Sí? Sean inteligentes y usen la información que nosotros les damos para hacerlo mejor por los pacientes, sin tener mucho toque con quién trabaja. ¿Bien? Bueno, empezamos. Ahí no se ve, perdón. Ahí. Caso clínico 1. 55 años, sobrepeso, diabético tipo 2, ingresado hace 10 días por sepsis de piel y partes blandas, en desvinculación de la ventilación mecánica. Actualmente está vigil, está dematizado, está con hipertensión de 190 a 95, en las últimas 48 horas se ha mantenido hipertenso. ¿Cómo le bajarían la PA a este paciente? ¿Qué tratamiento antihipertensivo iniciarían ustedes en este paciente? ¿Qué hacen en su unidad? ¿Eh? Y acá dice Germán, ¿por qué? Porque hacemos siempre. Pero trata de razonar por qué harías vos un IECA. ¿Está mal un IECA en esta situación? ¿Alguien no le haría IECA? ¿Alguien no le haría captopril, que es el tema que usamos? Bien, ¿no? Buena cosa. ¿Qué más? ¿Alguien sabe algo de la función renal de este paciente? No, o sea, no se lo puse a propósito. Dos cosas. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos la semana pasada, en la clase pasada, de que los IECA y los ARA2 no aumentaban la mortalidad en los pacientes críticos, ¿sí? Y que incluso hay algunos trabajos que muestran que disminuye la incidencia de enfermedad renal a largo plazo. ¿Bien? Es un poco choca con lo que nosotros hacemos siempre, que es que cuando el paciente tiene una dispulia renal, intentamos sacar todos los nefrotóxicos, ¿verdad? ¿Está? Sumado a eso, los IECA y los ARA2 son fármacos utilizados por vía oral. ¿Está? Y cuando yo digo vía oral, digo administración oral como cualquiera de nosotros tragamos el comprimido. ¿Sí? En los pacientes críticos no solo tiene edema del tubo digestivo, que eso puede disminuir la absorción de esos fármacos vía oral, sean IECA o 2 o sea, cualquier fármaco que ustedes administren por vía oral, ¿sí? No solo tenemos esa complicación, esa dificultad, sino que a su vez tenemos otra dificultad que es el uso de la sonda nasogástrica. ¿Sí? ¿Saben cómo se administra un fármaco por sonda nasogástrica? Los R grandes seguro que sí, los más chicos, el primero. ¿Qué es esto? Está bien. Lo pisotea en enfermería, lo carga con un poquito de suero y se lo da por la sonda al paciente. ¿Ah? Tal cual. Y no todos los fármacos se pueden administrar de esa forma. ¿Sí? Hay algunas guías, algunos protocolos de uso de fármacos por vía enteral por sonda nasogástrica que le dice qué fármacos sí que no se pueden usar. No vamos a entrar hoy en eso, pero no todos pueden administrarse por esa forma. Y todos los usamos por esa forma. ¿Sí? Entonces eso puede condicionar que el tratamiento que nosotros hagamos no sea el esperado. O el resultado que nosotros obtengamos con ese tratamiento no sea el esperado. ¿Bien? Cosas como para pensar. Igual hacemos muchas veces llega en esta situación. ¿Ah? Lo otro en pensar es la función renal. ¿Y en qué situación clínica está el paciente con esa función renal? Si viene a la peoría, si viene a la mejoría. A este paciente, como yo se lo puse, parece estar bastante estable, ¿no? Está de salida de la ventilación mecánica. Capaz que en esa situación usar un IEC 1 2 no está mal. ¿Ah?
¿Qué otra cosa podrían utilizar ustedes? Me tocaste como una fibra con el categoría sublingual. ¿Qué piensan del categoría sublingual? Bueno, ¿qué piensan? ¿Qué piensas vos? Bien. ¿Es una urgencia hipertensiva o una urgencia hipertensiva? Lo usás en puerta para bajar la presión. ¿Qué piensan los demás? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Pablo. Muy bien lo que dijo Pablo. ¿Escucharon? Los fármacos administrados por vía sublingual tienen que ser presentaciones hechas para medicación sublingual. El captopril que nosotros tenemos disponible en Uruguay no es. ¿Tá? Eso también puede condicionar falta del resultado o no obtener el efecto que buscamos con el tratamiento. ¿Tá? Aplica para los pacientes críticos y aplica para el paciente que ves en puerta, que ves todos los días, que te llega a pegar. ¿Bien? Y mucho de ese resultado, Pablo, de bajar la PA en esa situación, ese efecto se construye por varias cosas, pero una es que se traga lo que se le disuelve en la boca, se lo termina tragando. ¿No? Pero capaz ese efecto que se genera puede ser en más o en menos en función de cuánto se disuelve, cuánto se traga, cuánto no se traga, etcétera, etcétera. ¿No? No hay una mejor estrategia para usar en este paciente desde el punto de vista de fármacos bioral para tratar la hipertensión arterial. ¿Bien? Yo les digo cosas para que ustedes después razonen lo mejor en sus pacientes. ¿Sí? Si van a usar IECA ahora 2, usen los bioral. En pacientes, en las unidades de terapia intensiva no siempre están todos con sonda nasogástrica. Eso es lo primero. O sea, yo les hablé un poco como este, que es el séptico grave, saliendo de la ventilación mecánica, posiblemente tenga una sonda nasogástrica. Pero en muchas unidades, sobre todo en las unidades de más de cuidados intermedios, los pacientes en general utilizan la bioral. En esa situación clínica, la bioral está bien y utilizar fármacos por bioral que sean apropiados y no sublinguales. ¿Bien? Eso es lo primero. ¿Se les ocurre otra estrategia para bajar la PA en este paciente? Que está vigil, que está dematizado, que está hipertenso, lleva hipertenso hace días, que estuvo séptico, que estuvo en shock, que le hicieron mucho volumen. Por ejemplo, ¿cuál? Furo, ¿no? El clásico. ¿Le haría furo a este paciente? ¿Qué piensan los demás? ¿Le pondrían furo? Bien. Función renal normal y está dematizado. Se lo puse ahí. Está muy dematizado. Lleno de agua, sí. Se llama acá. El crítico crónico. En el extracelular. Buena pregunta. ¿Ah? No está mal usar furosemide, ¿sí? Los diuréticos de ASA como tal, el furosemide, el que tenemos en Uruguay, no es un muy buen antihipertensivo para bajar la PA. ¿Tá? Generalmente cuando usted lo administra fundamentalmente por vía intravenosa, genera un poco de hipotensión arterial, sobre todo cuando recién lo administramos, casi que ahí a la primera hora más o menos, pero no mantiene esa presión arterial baja o más baja sostenida. ¿Sí? Más bien tiene más efecto como diurético, es decir, que elimina agua. En este caso, que se encuentra hipertenso, pero que está dematizado, es una buena estrategia terapéutica. ¿Sí? Los diuréticos como antihipertensivos, fundamentalmente, el que es la mejor estrategia es los más que uso en pacientes crónicos, ¿sí? Las tiazidas, la spironolactona, otros diuréticos que no es el furosemide, no los de ACE, ¿sí? Pero en situación de hipervolemia, en realidad es una buena estrategia, ¿sí? Porque muchas veces esta hipertensión arterial se explica por su estado de hematosis, ¿sí? Generalmente los diuréticos de ASA, el furo, para manejo de la presión arterial, estaban indicados, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, eso que lo ven siempre, ingresa con falla cardíaca, con edema pulmonar o insuficiencia cardíaca con hipertensión arterial, el furo está bien, luego está dematizado, o en situación, por ejemplo, una insuficiencia renal crónica o el agudo que está dematizado. Bien, ahí no estarían mal. ¿Ah? ¿Usarían otro fármaco para bajar la PA en este paciente? Distinto de los IECA, distinto de los ARA2, distinto del furo. Refractario lo que.
Bien. ¿Darían la betalol en esta situación? Levante la mano, ¿quién le haría la betalol? Bien, bien, bien. ¿Cómo te llamas? Agustín. Muy bien, Agustín. ¿Ah? El labetalol tiene un efecto intravenoso que es muy agudo, ¿sí? Que es verdad que se puede mantener en el tiempo, ¿sí? Unas pocas horas, pero si nosotros no hacemos generalmente una perfusión continua de labetalol, no trataríamos mucho la presión arterial sostenida, ¿sí? No está mal hacer beta-bloqueantes, ¿está, Germán? Pero sí hacerlo uno, o que el efecto sea más prolongado, o administrarlo por una vía de administración, que el efecto sí sea un poco más largo porque la absorción sea un poco más sostenida. Por ejemplo, la oral. ¿Ah? Capaz que o la betalol oral, o por sonda se puede administrar, u otro beta-bloqueante por rupión. ¿Ah? La betalol casi que es pesada en el agudo, ¿sí? Esta situación clínica en paciente hipertenso está hace días hipertenso. Usted le empieza a poner fármaco, lo que hacemos siempre, le ponemos captopril, le ponemos amlodipina, le ponemos de a poquito, le vamos bajando la PA. Lento, porque acuérdense que bajar la PA muy rápido genera isquemia de algunos tejidos parénquimas, concretamente el encéfalo y el corazón, y lo vamos bajando de a poquito. Y en general, para bajar la PA de forma más lenta, usamos fármacos biorales. ¿Sí? Pero no está mal. Cualquier opción terapéutica que ustedes pudieran plantear a este paciente, creo que está bien. ¿Sí? Lo que sí hay que tratar de ver es individualizarlo a este paciente que se encuentra con edemas, que quizás recibió mucho aporte de volumen. O sea, capaz que en una situación clínica, usar un diurético quizás está bien, o quizás asociar un diurético con otro fármaco. Por ejemplo, los IECA con diuréticos tienen un buen resultado. ¿Sí? Los pacientes que están en realidad están hipervolémicos en su extravascular, pero que sabemos que en realidad están hipovolémicos o que su volumen intravascular está contraído, ¿tá? Genera un estado de secreción de renina, ¿sí? Porque su riñón está como hiperactivo, ¿tá? Tratando de aumentar la recaptación de sodio, ¿tá? A través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En esas situaciones clínicas, combinar IECA y ARA2, o IECA o ARA2, perdón. Y un diurético generalmente tiene una muy buena respuesta, ¿sí? Porque estamos sacando el volumen que sobra del paciente, estamos tratando el estado de aumento de la renina secundario. ¿Bien? ¿Vamos con otro? Caso clínico 2. 30 años. Policonsumo. Ingresado hace 48 horas por trauma grave de abdomen y miembros inferiores por siniestro de tránsito en contexto de consumo de pasta base. Paciente lúcido, ventilando al aire, estable hemodinámicamente. Y lo llama a enfermería de noche, doctor, doctora, está agitado, ¿no? Les va a decir, está agitado, está bastante molesto, se dámelo, algo les va a decir. Y ustedes lo van a ver, está con una taquicardia de 130, está hipertenso, que le vuela la bata, está con 200, 110 de sistólica y de diastólica. Y que ustedes se fijan en la planilla y hace un rato que estaba así, ¿sí? Hace un par de horas, le indican un haloperidol, los vuelven a llamar de noche que sigue excitado y que sigue hipertenso y que sigue taquicardia. ¿Tá? ¿Qué harían para manejar a este paciente y para bajar la presión? Sí, puede ser. Hace 48 horas. Pero podría ser. Sí. Pero podría ser, ¿eh? Podría ser hiperdinámico. ¿Te parece que es hiperdinámico? Ujú. Bien. ¿Además? ¿Irían corriendo a bajarle la PA? No. Estoy de acuerdo. Yo tampoco. ¿Tá? Primero evaluaría qué es lo que está pasando. Parece que está agitado y que está bastante inquieto y capaz que está con dolor, ¿no? Pero lo que dice Germán no es poca cosa, ¿sí? Ya pasó 48 horas de su trauma. Si bien lo vemos que está estable hemodinámicamente, hay que valorar si no tiene ahora una situación aguda que esté determinando que esté taquicárdico, que esté agitado, ¿no? Que tenga algo nuevo que pasó desapercibido en la valoración inicial.
¿no? No siempre la hipertensión arterial es igual a hay que bajársela, o está hipertenso por X motivo, ¿sí? Y no siempre la agitación acompañada de taquicardia y hipertensión es que el paciente esté inquieto, ¿sí? Capaz que tiene ahora, no sé, o le duele algo, o es un neumotórax, o tenía un neumotórax que pasó desapercibido, ¿no? Está respondiendo su sistema adrenérgico frente a esa situación. Siempre el manejo con fármacos en situaciones agudas, en general lleva un proceso de razonamiento y bajar la PA pensando que lo que está es hipertenso, tampoco molesto, debería ser nuestra opción de descarte. ¿Sí? Que a veces nos apuramos un poco, sobre todo en la noche, y hacemos cosas que no son las más apropiadas. ¿Tá? Pero bueno, supongamos que hicimos todo eso y lo que está es inquieto, hipertenso y taquicárdico. Y no le duele nada. O le duele. ¿Qué es el preferente? Bien. Muy bien, Jenny. ¿No? La dexmedetomidina, ¿sí? Que es un fármaco sedante y analgésico, ¿tá? No es un antihipertensivo, pero deriva de unos antihipertensivos viejos, que es, por ejemplo, la clonidina, que capaz que alguno la conoce, o la alfa-metildopa, que es el más conocido, ¿sí? Es un derivado parenteral intravenoso de los otros dos, ¿tá? Entonces, tiene efecto antihipertensivo y a su vez tiene algunas ventajas de uso en estas situaciones clínicas en la que la hipertensión posiblemente sea reactiva a un estado hiperadrenérgico, ¿sí? Porque está un poco agitado, porque está un poco inquieto. ¿Tá? Le va a hacer efecto en su presión arterial, posiblemente le haga efecto en la agitación, posiblemente le haga efecto en bajar un poco la taquicardia, ¿sí? Y bueno, y lo va a tranquilizar un poco. ¿Bien? ¿Harían otro fármaco bajar la PA en este paciente? Bien, no está mal, ¿tá? Pero la benzodiazepina no es un antihipertensivo, ¿tá? Lo que te va a hacer es calmarlo y le va a bajar la actividad enérgica, es verdad, ¿sí? Y de hecho, en situaciones, sobre todo eso, en esta situación de consumo, en realidad lo que tiene posiblemente es una abstinencia, lo que va a hacer es bajarle un poco la sensación de abstinencia. Y eso en definitiva va a hacer que su carga adrenérgica, que es lo que está generando la hipertensión arterial, la taquicardia, etcétera, calme un poco. ¿Ah? Pero no es un fármaco antihipertensivo. ¿Ah? Es más, posiblemente capaz que le hagan un diazepam y capaz que sigue igual, o se tranquiliza un poquito. ¿Sí? ¿Le harían otra cosa? ¿No? Yo creo que metformina está bien. Cualquier otro antihipertensivo, también, ¿verdad? De los que vimos. Le podían hacer un captopril, le podían hacer la betalol, ¿sí? Pero siempre lo que estamos tratando de transmitir nosotros es individualizar lo que hacemos. O sea, en esta situación clínica creo que la desmetomina no es una mala estrategia. Y si no tienen desmetomina en su unidad, pueden hacer alfametildopa o pueden hacer clonidina, que en definitiva es lo mismo, ¿ah? Es más disponible en muchos lugares, es más barato, ¿sí? La alfametildopa es bioral, pero la clonidina intravenosa también. ¿Tá? Y es bastante potente la clonidina. Le baja rápidamente la PA, rápidamente la frecuencia, y es posible que le genere algo de sedación como efecto secundario. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Tercer caso. Paciente, mujer de 20 años, asmática, cursando primera gestación de 37 semanas. Desingresa a su unidad por una preeclampsia severa, está lúcida, tiene un poco de dolor de cabeza, está bien perfundida y está hipertensa. ¿Sí? Tiene 180, 110 de PA, sin ningún elemento de alarma obstétrica. ¿Qué hacen con esta mujer? La betalol. Agustín dijo la betalol. Todos y todas harían la betalol. Sulfato de magnesio, igual, no como antihipertensivo. ¿Ah? Es como neuroprotector, digamos. La betalol, todos y todas. ¿Alguien no haría la betalol? Bien. Bien. Se los puse de gusto.
Siempre que ustedes tomen una conducta, ponemos en la balanza riesgo-beneficio lo que estamos haciendo. ¿Sí? Aparte de eso, yo les puse que era asmática, porque creo que en esta sesión clínica todos y todas haríamos la betalol. ¿Sí? Se los puse para un poco tratar de pensar si no le haríamos. Yo creo que hay que hacer la betalol. ¿Sí? Cualquier antihipertensivo en la embarazada, en este contexto, aprobado para su uso o que tiene evidencia disponible para su uso, que son la nifedipina, la betalol, y no mucho más, se podría utilizar. ¿Tá? Y la hidralazina, que en Uruguay no hay. ¿Sí? Son nifedipina y la betalol y poca cosa más. Se puede utilizar, pero en situación aguda usamos fármaco en agudo, intravenoso, de acción rápida, corta, que es la betalol. ¿Tá? Y yo le pongo que es asmática, aunque tuviera un asma recontra severa, habría que hacer la betalol igual, porque la situación clínica actual es la que prima. ¿Sí? El lunes pasado, yo les comenté cuando hablábamos de beta-bloqueantes que hay 3 generaciones de beta-bloqueantes, ¿sí? Y que la tercera generación tenía algunos efectos que son los vasodilatadores, que en función del beta-bloqueante que habláramos, su perfil farmacodinámico, es decir, su capacidad de generar esa vasodilatación, esa hipotensión arterial, es mediada por diferentes mecanismos. ¿Sí? Algunos beta-bloqueantes de tercera generación lo hacen por bloqueo alfa-1, ¿sí? Lo opuesto a la nora, ¿no? Algunos beta-bloqueantes de tercera generación lo hacen por producción de óxido nítrico, ¿sí? Como el levodopa, y algunos beta-bloqueantes de tercera generación tienen cierto efecto vasodilatador por agonismo beta-2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Fede el lunes les dijo, cuando les hablé un poco de la distribución receptorial de los alfa y de los beta, dijo que el receptor beta, tenemos beta 1, beta 2 y beta 3, los más conocidos son beta 1 y beta 2, que beta 1 está en corazón y riñón y que beta 2 estaba en músculo liso, más allá de otros parénquimas. ¿Sí? Y que en músculo liso lo que hacía era relajar el músculo liso. En el músculo liso bronquial genera bronquiolatación, ya lo saben, por usamos agonista beta 2 como salbutamol, y en el músculo liso vascular también genera dilatación, vasodilatación. ¿Sí? Por eso el inodilatador dobutamina tiene efecto aumentando la contractilidad y generando hipotensión por agonismo beta 2. ¿Se acuerdan? Bien. El labetalol es un beta bloqueante de tercera generación que tiene un perfil farmacodinámico que es muy particular, que es que bloquea el beta 1, bloquea el alfa 1, ese es su efecto vasodilatador por alfa 1, y a su vez es agonista parcial beta 2. Eso significa que también genera cierta vasodilatación por agonismo beta 2 de los vasos, y previene o no tiene efecto, o tiene un efecto más neutro, sobre los bronquios, sobre el músculo liso bronquial. Entonces, en situaciones agudas en las que tienen que tratar la PA, como es esta, y que tiene riesgo porque tiene asma o porque es EPOC, el labetalol es un fármaco que es una muy buena estrategia terapéutica, ¿sí? Porque reúne todas esas condiciones de su mecanismo de acción, de su perfil farmacodinámico, de los receptores que modula, y porque reúne la condición de ser de efecto corto, rápido y titulable. Ustedes van subiendo la dosis de labetalol hasta alcanzar el efecto. ¿Sí? Entonces creo que es una muy buena estrategia. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Vamos arriba. Entonces un poco ya hablé el lunes, ¿tá? No voy a entrar mucho en esto. Les voy a hablar de algunos grupos de fármacos que no vimos el lunes. ¿Tá? Igual si después tienen dudas de lo que vimos, beta-bloqueantes, IE, CARA2, lo que sea, me preguntan, me paran y lo vamos viendo. ¿Sí? Nosotros ya vimos beta-bloqueantes y algunas características que tienen, y vimos los IEC y los CARA2. Hay otro grupo de fármacos que utilizamos como antihipertensivos, ¿sí? Que son los clásicos, son creo que los primeros antihipertensivos que se describieron, que son los vasodilatadores. ¿Bien? Y dentro de los vasodilatadores tenemos un principal grupo exponente, que son los nitritos, que ustedes ya los conocen, ¿verdad? Los nitritos tienen una característica, que es que hay dos grupos, que son los nitritos, más dilatadores venosos, y los nitritos que son más dilatadores arteriales. ¿Sí? Por eso les traje un poquito este esquema que ven ahí en la pantalla, que les un poco intenta mostrar eso. Del lado derecho de la pantalla está la nitroglicerina, que es si bien es un vasodilatador, es un vasodilatador dosis dependiente, y a dosis bajas dilata más las venas, y a dosis más altas dilata más las arterias. O empieza, en realidad sigue dilatando las venas, porque no es que lo deja de hacer, y empieza a dilatar arterias y arterioles. ¿Sí? Y en el otro lado tenemos al nitroprusiato, que si bien es un vasodilatador arterial y venoso, es fundamentalmente un vasodilatador arterial. Bien, entonces ustedes en función de la situación clínica en la que se enfrenten para bajar la presión arterial, y
elijan como opción terapéutica un vasodilatador, usarán uno u otro en función de eso, ¿no? El nitroprusiato, que creo que la mayoría conoce, y usan una situación clínica muy particular, es en la disección de aorta, ¿no? Porque nosotros queremos vasodilatar la arteria, fundamentalmente la aorta, ¿tá? O no solo la aorta, sino que la resistencia vascular periférica, todo. Queremos bajar la PA del paciente para que básicamente no aumente la disección de aorta, ¿sí? Y por eso elegimos nitroprusiato y no elegimos nitroglicerina, ¿verdad? O en crisis hipertensivas, que es por mucha vasoconstricción, ¿sí? Que no son muy frecuentes, se utilizaría o deberíamos utilizar el nitroprusiato, ¿sí? Capaz que leen en algún texto los pacientes que tienen un tumor secretante de noradrenalina o adrenalina, un tumor suprarrenal, muchas veces cuando tiene una crisis, el tratamiento de elección es el nitroprusiato, ¿sí? O algún otro vasodilatador arterial. ¿Bien? Y después tenemos para situaciones en las que ustedes quieren bajar la PA quizás un poco más lento, elegiríamos la nitroglicerina. ¿Bien? ¿En qué situaciones clínicas ustedes conocen que se use la nitroglicerina? El Trivil, que ya es una marca que acá no está, pero él. ¿Eh? En el edema pulmón. Bien. ¿Y en cuál más? En el IAM. ¿Ah? ¿Por qué lo usamos en esa situación clínica? Si el paciente tiene un edema agudo de pulmón hipertensivo, lo usamos. ¿Ah? Ahora, si el paciente tiene un edema agudo de pulmón hipotensivo o normotensivo, está con la PA normal, ¿le pondrían igual nitroglicerina? ¿Qué hacen, Antonina? ¿Qué hacen ustedes? Tal vez. Suponete que tiene la PA estable. O bueno, está un poco hipertenso. Sí. Puedo decir que fisiopatológicamente ayuda a leer pulmón. Es verdad. ¿Sabes cómo? O cómo ayuda en el contexto de magua de pulmón. Acuérdense que yo les dije que la nitroglicerina es un vasodilatador dosis dependiente, ¿tá? Y lo que dilata fundamentalmente a dosis bajas son las venas. Bien, entonces aumenta la capacidad de ansiedad venosa y en consecuencia va a disminuir la precarga de la aurícula derecha, del BD y en definitiva la presión final, la presión diastólica final del VI. ¿Tá? Y eso va a mejorar en cierta forma la performance cardíaca. ¿Tá? Por eso usamos el lema agudo de pulmón, aunque esté normotenso, les diría que sí, hipertenso ni hablar, ¿sí? Y ahí vamos subiendo la dosis y vamos titulando, porque a dosis bajita vamos a tener un efecto sobre las venas y a dosis un poco más altas vamos a empezar a vasodilatar las arterias y bajarle la PA. ¿Bien? E incluso en estado de hipotensión, quizás a dosis bajas, mejorando la precarga, quizás mejoramos, en definitiva, el estado de insuficiencia cardíaca y no necesariamente hipotienda al paciente. ¿Sí? Esa dosis baja que yo les digo en nitroglicerina, más o menos hay un punto de corte que está descrito que es más o menos 60 microgramos minuto. ¿Sí? Después de ahí tenemos vasodilatación arterial y para abajo venosa, más o menos. Recuerden que las dosis son en función de cada paciente y lo importante es que ustedes monitoricen ese paciente. Si le empieza a bajar la PA, capaz que bajar la dosis. ¿Está? ¿Bien? Eso es uno de los fundamentos farmacológicos y fisiopatológicos en las que hay algunas situaciones clínicas en las que ustedes ponen un vasopresor y a la vez ponen nitroglicerina. Por ejemplo, es en la insuficiencia cardíaca hipotensiva, le pueden poner nora y le ponen de repente nitro y furo. ¿Tá? O le ponen nora o dobuta y nitro o furo. Está en función de cómo esté el paciente. ¿Bien? Hay algunas otras situaciones clínicas que también hacemos nora, o hacemos un vasopresor, y le ponemos nitro. Sobre todo en cirugía cardíaca. ¿Conocen alguna? Cirugía cardíaca. Está con nora y se le pone nitroglicerina. En el doble de paso arterial. Bien. ¿Tá? Porque vos ahí estás generando disminución de la precarga del corazón, ¿tá? Las arterias están contraídas, están vacías de la perfusión, y no solo que bajás la precarga del corazón que está sobreexigido, sino que a su vez
la nitroglicerina vasodilata también el lecho coronario. ¿Tá? Entonces mejora la perfusión coronaria y estamos haciendo uso de la nitroglicerina a dosis venosas, si quieren llamar. ¿Ah? Entonces, situaciones clínicas que ustedes se enfrenten de hipertensión arterial y vayan a elegir un vasodilatador, piensen en esas cosas y en qué situación clínica está el paciente. Si tiene insuficiencia cardíaca o no, si tiene cardiopatía isquémica o no, ¿tá? Si acaba de operarse el corazón o no, ¿tá? O si no pueden pensar en nuestra estrategia terapéutica, en los YECA, en los ALADO, lo que hemos venido hablando. Bien, chiquines. ¿Preguntas? Después hay otros vasodilatadores que son los calcioantagonistas, y que también obviamente los conocen, ¿sí? Desde el punto de vista farmacológico y farmacoterapéutico, hay dos grupos de calcioantagonistas, ¿bien? Que son las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. ¿Ah? Las dihidropiridinas, ¿cuáles son? Más alto, Pablo. ¿Quién dijo? Amlodipina. ¿Qué más? Decardipina. Todos los dipina, básicamente. Está amlodipina, nifedipina, lecardipina, todos. ¿Tá? Eso incluye nimodipina. ¿Sí? Y después tenemos las no dihidropiridinas. ¿Sí? ¿Cuáles son? Diltiazem y verapamil. ¿Bien? Esta diferencia, desde el punto de vista químico y desde el punto de vista farmacoterapéutico, viene dado fundamentalmente porque en función de esa estructura química que tenga cada uno de esos calcioantagonistas, va a ser un poco el trofismo que tenga por distintos canales de calcio de tipo L, que son los que modulan en diferentes tejidos. ¿Bien? Entonces, lo que ven ustedes a su derecha es el músculo liso y lo que está a la izquierda, o más ahí en el medio, es el corazón. ¿Tá? Las dihidropiridinas actúan fundamentalmente en los vasos. ¿Sí? Son los vasodilatadores por excelencia de los calcioantagonistas. ¿Tá? Y las no dihidropiridinas tienen un trofismo fundamentalmente por los canales de calcio del corazón. ¿Sí? Entonces, eso ustedes los pone un poco en la pista de en qué situaciones clínicas van a usar unos u otros. Los calcioantagonistas no dihidropiridínicos generan hipotensión arterial, sí, bajan la PA. ¿Ah? Pero su mecanismo, más allá de que algo de vasodilatación generan, es por disminución del gasto cardíaco en contexto de que disminuye la contractilidad miocárdica del mismo modo que los betabloqueantes. ¿Ah? Y en general se usan en las arritmias. Y casi que el uso de nifedipina y diltiazem es como antiarrítmico, no tanto como antihipertensivos. ¿Sí? Igual tiene efecto antihipertensivo. Mientras que en situaciones clínicas, para bajar la PA, como antihipertensivos, en general usamos los dihidropiridínicos. Amlodipina, histidipina, etcétera, etcétera. ¿Tá? Y yo le mencionaba la nimodipina, porque ¿en qué situación clínica usamos nimodipina? Perfecto. En la hemorragia meningia para disminuir la isquemia encefálica diferida y el riesgo de vasospasmo. ¿Tá? Y nosotros lo damos, y es un antihipertensivo, chiquillos. ¿Ah? Nosotros pensamos que actúa en el cerebro porque es verdad que es un calcio antagonista dihidropiridínico que tiene un trofismo por los vasos cerebrales mayor, ¿ah? Que las otras, pero eso no quita que no tenga efecto en los vasos sanguíneos, ¿ah? De la periferia. ¿Sí? Cuando ustedes hagan nimodipina, no se olviden que baja la PA. Porque muchas veces el paciente está hipotenso y no nos damos mucho cuenta porque está chocado, empezamos a hacer divagues, capaz que hicimos la nimodipina. Y la damos cada 4 horas. ¿No? O sea que es bastante el efecto que le podemos generar hipotensor. ¿Bien? Los calcios antagonistas se usan en algunas situaciones clínicas, ¿sí? Pero ¿en qué paciente a ustedes se les ocurriría hacer una amlodipina o una nifedipina? O está hipertenso, ¿y cuándo más? ¿Qué características reúnen los pacientes que están con hipertensión que ustedes elijan hacer amlodipina? ¿Se les ocurre alguna? Bien. Yo creo que la situación clínica más común en la que van a usar estos fármacos es cuando el paciente es hipertenso y tiene una injuria renal aguda. ¿Ah? Con la salvedad que ya dijimos de los YK2, ¿sí? Los betabloqueantes también se puede utilizar en falla renal, algunos, ¿sí? Lo que tienen más que nada metabolismo, ¿sí? Que la falla renal no les afecta tanto, pero hay algunos betabloqueantes que son fundamentalmente, eh, son pocos, el sotalol, nadolol, no los usan mucho en la clínica,
el atenolol, que es el que más se usa, eso sí tiene más eliminación renal, el resto se podría utilizar en falla renal, y los calciantes agonistas. O sea, es como el que siempre pensamos primero cuando hay falla renal. ¿Sí? Una cosa con los calciantagonistas dihidropiridínicos es que su efecto es un poco lento. ¿Sí? O sea, si ustedes le dan la amlodipina ahora, no esperen que le baje la PA en 1 hora, 2 horas. ¿Tá? Tiene un efecto que generalmente es lento, generalmente se va consolidando a lo largo de los días. ¿Sí? En general son fármacos que elegimos para bajar la PA, como el primer caso clínico que vimos, que está hipertenso, que lleva unos días, que está de salida, ¿tá? Que el efecto quiere ser más mantenido en el tiempo. Ahí sí usamos generalmente, o deberíamos utilizar generalmente calciantagonistas de hidropiridínicos. ¿Bien? O en contexto de insuficiencia renal y ustedes no quieren sobreagregar nefrotóxicos. ¿Ah? Los calciantagonistas, del mismo modo que los vasodilatadores, los nitritos que hablábamos recién, también comparten algunos efectos como son aumentar, eh, generar una vasodilatación coronaria que aumenta el flujo sanguíneo coronario. Entonces, a veces también son de elección en los pacientes cardiópatas, ¿sí? Cirugía cardíaca, o bueno, que tiene una cardiopatía isquémica ya conocida, o incluso una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Luego los diuréticos, que algo ya hablamos de los diuréticos, ¿sí? Fede les habló de los diuréticos, o recuerdo que lo dijo el lunes, el objetivo de los diuréticos no es bajar la pH, sino que es sacar agua, ¿sí? El objetivo es ser diurético, ¿bien? Hay algunos diuréticos que son más hipotensores y hay otros que son menos hipotensores, ¿sí? En contexto agudo, los diuréticos que más bajan la pH, pero que no se mantiene mucho en el tiempo, como ya dije hace un ratito, es el furosemide, ¿sí? Los diuréticos de gas. Porque fundamentalmente lo que hacen es una rápida eliminación de volumen. ¿Tá? Son los diuréticos más potentes, excretan más o menos un 25% del sodio filtrado a nivel glomerular, que es bastante. Si el resto de los diuréticos andan en un 5%. ¿Sí? O sea que para sacar sodio o para sacar volumen, usamos el full. Y para bajar la pH, en general, lo mejor es utilizar otros diuréticos, sobre todo las tiacidas. ¿Bien? Y las tiacidas, están los diuréticos todos, sirven cuando el paciente tiene una hipertensión que es refractaria. Ah, que voy a ver un médico algo de refractariedad de la pH. Lo tienen con, no sé, con captopril, lo tienen con amlodipina, lo tienen con nifedipina, no sé, lo que quieran. Tienen 3, 4 antihipertensivos, tienen con furo y el tipo sigue hipertenso. En general, esa hipertensión se sostiene por activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y porque está reabsorbiendo sodio por muchos mecanismos. ¿Tá? Y está con un hiperaldosteronismo muy marcado. ¿Tá? Ahí, en general, los diuréticos son un muy buen fármaco para utilizar. Cualquiera de los diuréticos. ¿Tá? Pero si aparte el paciente reúne la condición de que está con una expansión de su volemia sobrecutánea, ahí es mejor. ¿Bien? Y siempre nosotros en los diuréticos, sobre todo en el furo, muchas veces escuchamos decir que no hay que usarlo cuando el paciente está en shock o cuando el paciente está con vasopresores. ¿No? Eso es un clásico de todos los días. ¿Sí? En contexto de pacientes hipervolémicos, tengan o no tengan vasopresores, se puede utilizar diuréticos para generar un balance negativo. ¿Tá? Lo que les dije más temprano, no se metan en el ojo con ponerle furo a un paciente que está con Nora, sobre todo en la etapa, depende de la etapa en la que está, no lo van a hacer en las primeras 24 horas de reanimación de un shock. Pero si el paciente ya está más o menos de salida, vieron ese viejito que le tiene una nota bajita, que está medio que tiene una sepsis que va de a poquito, que capaz que precisa Nora, pero capaz que empezamos un balance negativo por determinado motivo, ahí hacer un furosemide no está mal. ¿Tá? Esto es un trabajo, ¿sí? Que es un metaanálisis, que en realidad es un metaanálisis a partir de un modelo, ¿tá? Que lo que hace es estudia pacientes de la vida real, ¿sí? O sea que se aproxima bastante a lo que nosotros creemos que hacemos, que lo que les muestra en el lado izquierdo son modelos matemáticos que evalúan básicamente el efecto, si es bueno o malo del furo, y a la derecha es el colesterol. ¿Tá? Y lo que se ve con el trabajo es que no aumenta la mortalidad, incluso en alguno de los modelos que está ahí, disminuye la mortalidad en pacientes, repito, hipervolémicos, que están con Nora, ¿tá? Sobre todo esto pensando en los pacientes que tienen hipervolemia, que acuérdense que el síndrome, los que están muy hipervolémicos, que en general es una iatrogenia que nosotros hacemos, eso se correlaciona con aumento de terapia intensiva, aumento de la mortalidad, dificultad en la ventilación mecánica. Y en esos pacientes
usar diuréticos de ASA aporta beneficio, ¿tá? Y no aumenta mortalidad, ¿sí? Como para que tengan presente. Entonces, si el paciente tiene indicación de hacer un diurético, háganlo. ¿Bien? Los grupos antihipertensivos, que ya algo mencionamos, son los de acción central, ¿sí? La mayoría de estos antihipertensivos que nosotros hablamos, bueno, IECA, ARA2, que actúan en el sistema renina de aldosterona, los diuréticos que actúan fundamentalmente en el túbulo, en los túbulos del riñón y en los canales de iones renales, betabloqueantes que actúan a nivel cardíaco, aunque también disminuyen la renina, y los calcioantagonistas que en función de cuál estemos hablando, actúan más a nivel del corazón y bajan la contractilidad y el gasto, o más vasodilatadores periféricos, ¿sí? Hay otro grupo de fármacos que son los antihipertensivos centrales, que actúan a nivel de, le puse el dibujito, pero básicamente actúan a nivel de receptores alfa 2 presinápticos. ¿Ah? Vieron que en realidad, cuando sale de la médula espinal, las neuronas simpáticas llevan información hacia distintos parénquimos. Estamos hablando en este caso de corazón y vasos sanguíneos. ¿Bien? En el medio hay una sinapsis, a ver si se ve, que sería como si fuera acá, ¿tá? Pasa al ganglio de la médula y viene acá a una segunda neurona que va a su efector. ¿Sí? Esta sinapsis, acá atrás, hay receptores alfa 2 que son reguladores de su propio sistema. Es decir, cuando hay mucha noradrenalina, esa nora se une a esos receptores que están controlándose a sí mismos y bajan la liberación de noradrenalina. ¿Sí? Son como autorreceptores reguladores. ¿Bien? Ahí es donde actúan los antihipertensivos centrales. Y por eso son centrales, porque actúan en el sistema nervioso central. ¿Bien? Básicamente lo que hacen es disminuir la liberación de nora y finalmente generan o una vasodilatación o una disminución de la actividad cardíaca. ¿Sí? Y por eso su uso fundamentalmente se debería reservar para situaciones hiperadrenérgicas. El paciente está hiperdinámico, aumentado mucho su carga adrenérgica, está taquicárdico, está muy hipertenso. Ahí esos antihipertensivos juegan un lugar. ¿Bien? Yo les hablaba hace un ratito que existen alfa-metildopa y clonidina. ¿Sí? Metildopa casi que único uso que tenemos nosotros, o deberíamos hacer, es en la embarazada cuando es una hipertensión arterial crónica, y en agudo es un fármaco que es más o menos, ¿tá? Porque no reúne algunas condiciones, pero reúne algunas otras. ¿Tá? Es bioral, que tiene un efecto que es un poco más lento, pero se da en dosis titulables, se da en intervalos cortos que nos permite ir viendo la respuesta, ¿sí? Y clonidina lo que tiene es que puede ser enteral o intravenoso, ¿sí? Y la clonina es muy, muy, muy potente para generar sus efectos en estos receptores. Entonces, si ustedes dan clonina a un paciente por intravenosa, es muy posible que se hipotienda mucho. ¿Ah? Es por eso que la desmetomedina, que en definitiva es una clonidina más cara, ¿sí? Y que tiene un rango de dosis que es un poco mayor, si ustedes le hacen un bolo de desmetomidina, el paciente va a quedar hipotenso y bradicárdico. ¿Tá? De hecho, generalmente nunca lo hacemos. En algunos lugares, si ustedes leen algunos textos, dice que para iniciar el tratamiento con desmetomidina, hagan un bolo y después pongan una perfusión. ¿Lo hacemos? Generalmente no. ¿Tá? Del mismo modo que no lo hacemos con la mirrinona, que también hay que hacer un bolo y dejarla en infusión. Y fundamentalmente es por eso, porque es muy hipotensora, ¿tá? Y muy bradicardizante. Pero en definitiva, hacen lo mismo, ¿sí? Y como baja la actividad adrenérgica o la carga adrenérgica nuestra, bajan todo. Bajan la frecuencia, bajan la PA, bajan la agitación, bajan el nivel de vigilia, etc. ¿Tá? Todo lo que uno tiene aumentado, ¿sí? Y sus efectos adversos principales son eso, hipotensión, bradicardia y sedación. ¿Tá? De hecho, lo que tienen que ustedes monitorizar frente a un paciente que le dan desmetamina son esas tres cosas. ¿Tá? Nada más. ¿Bien? Una forma de disminuir un poco sus efectos adversos es administrando dosis chicas e intervalos varias veces. ¿Tá? Por ejemplo, con INA o metildopa, en vez de hacer la metildopa 500 cada, o 1 gramo cada 6 más, 500 cada 8 o de a poquito, o hacer dosis nocturnas. ¿Tá? Y eso aparte suma el efecto sedante. Paciente que está un poco agitado, está más hipertenso, si nosotros no queremos dejarlo muy hipotenso y muy somnoliento, sobre todo en la mañana o en el día que queremos valorar al paciente, se recomienda hacer dosis nocturnas, ¿tá? De cualquiera de los tres. ¿Sí? Aunque la desmetomina permite dejar la infusión continua, y esa es la ventaja que tiene, ustedes pueden subir o bajar la dosis y ir valorando al paciente y monitorizándolo. ¿Tá? Todos los medicamentos que ustedes hagan en agudo, los monitorizan y van viendo la respuesta y suben o bajan la dosis. Eso ya lo dijimos hasta el cansancio con Fede. ¿Bien?
¿Adultos atacaban antihipertensivos? ¿Alguna cosa? ¿No? Bien. Les voy a hablar dos cosas de vasodilatadores pulmonares porque no lo usamos nunca, pero bueno, eran parte del temario, así que les traje algo, ¿sí? Los vasodilatadores pulmonares tenemos grandes dos grupos de fármacos que son lo que hacemos, intravenosos o lo que hacemos inhalatorios, ¿sí? En terapia intensiva lo hacemos muy poco, por lo menos en adultos, en pediatría se usan un poco más, ¿bien? En adultos, yo les diría que el intravenoso que tenemos disponible, que es el 3-prostinil, lo que hace es un agonista de acá de las prostaglandinas, ¿sí? Que genera vasodilatación básicamente por inhibir las prostaglandinas, ¿está? Perdón, por aumentar las prostaglandinas, es un agonista, ¿está? Y ese efecto que está en la prostaglandina a nivel de la vasculatura pulmonar, también está a nivel de la vasculatura de otros lugares, ¿tá? La periférica, la renal, etc. ¿Sí? Entonces, en general intravenoso no se usa mucho porque el paciente que está con hipertensión pulmonar en general está en una situación cardiológica media ahí y en general están hipotensos, ¿sí? La situación clínica frecuente en terapia intensiva que se presenta con hipertensión pulmonar es el distrés y la falla del BD, básicamente, ¿tá? En general esos pacientes no queremos hipotenderlos mucho desde el punto de vista sistémico, ¿tá? Y hacer bolos intravenosos de este fármaco no es la mejor estrategia, ¿sí? El treprostinil también se puede usar por vía inhalatoria, ¿sí? La misma ampollita se puede dar inhalatoria, ¿tá? Y frente a esa dificultad de uso que tiene, que es la hipotensión sistémica, surgen como una estrategia un poquito más atractiva los vasodilatadores pulmonares inhalatorios, ¿tá? Que hay dos disponibles en Uruguay, que es el óxido nítrico, que no está muy disponible en realidad en terapia intensiva de adultos, más bien en pediatría, y el Hiloprost, que también es un agonista de prostaglandinas inhalatorio, que lo financia el Fondo Nacional de Recursos. ¿Bien? ¿Que por qué lo financia el fondo? Porque se usa en la hipertensión pulmonar en pacientes crónicos, ¿tá? Ha demostrado beneficio en los crónicos, pero no, obviamente, en pacientes críticos. ¿Bien? Así que no sé si sea muy posible utilizarlo en todos los pacientes, ¿tá? Tiene la ventaja de que no generan vasodilatación arterial sistémica y no generan tanta hipotensión, pero como se usa por vía inhalatoria y tiene una vía media que es muy cortita, hay que dejarlo como inhalatorio prolongado. Acá sí que tenía que estar conectado, no digo 24 horas, pero dosis largas del fármaco, ¿sí? Para mantener la vasodilatación pulmonar sostenida. Y eso en situaciones clínicas en las que nosotros vemos los pacientes críticos, y sobre todo en esa situación que yo le decía, que es la más frecuente con la que se presenta hipertensión pulmonar, que es el distrés, ¿no? Es muy difícil de mantener una ventilación minuto en esos pacientes adecuada que lleve el fármaco constantemente a la circulación pulmonar, ¿no? Porque cambiamos la FIDO a cada rato, porque le reclutamos, porque le subimos la PIB, porque le bajamos la PIB, porque le hacemos cosas, y eso cambia, ¿tá? No son fármacos que tengan mucho beneficio en la hipertensión pulmonar, ¿sí? En general, la hipertensión pulmonar tenemos otros, que como ya vimos son los inotrópicos o los inodilatadores. ¿Bien? Entonces, habiendo hecho algunos comentarios de los antihipertensivos, les dejo este trabajo, después si quieren ustedes lo ven más tranquilos, pero es un trabajo que aborda el manejo de la presión arterial elevada en pacientes críticos. ¿Bien? Y les pone un algoritmo que está muy bueno, que en función de la situación clínica, que son las que muestra abajo, y algunas características de los pacientes, les recomiendo usar algunos antihipertensivos, porque reúnen algunas condiciones que ya un poco las estuvimos hablando. ¿Bien? Por ejemplo, el primero que dice abajo, allá a la izquierda, hipervolemia, falla renal, les pone distrés o EPOC, que básicamente es para no tenerlos con mucha hipervolemia en esas situaciones, usar diuréticos. ¿Bien? Y no les pone cuál. En función de las características del paciente y de cómo ustedes quieran bajar la PA, si es más lento, más rápido, más sostenido, por un poco lo que hablamos, elegirán los diuréticos de ASA, elegirán los tiazídicos, elegirán otros. ¿Bien? En general, usamos de ASA. ¿Bien? Porque no solo buscamos el efecto antihipertensivo, sino buscamos el efecto diurético. ¿Bien? Después, en los pacientes que están con un gasto cardíaco muy elevado, que están hiperdinámicos, están taquicárdicos, recomienda fármacos que bajan un poco o la carga adrenérgica, como son los betabloqueantes, o fármacos que bajan el gasto cardíaco por un mecanismo distinto, como son los calcioantagonistas, y uno que ahí les plantea la clonidina. ¿Bien? La clonidina, o la dexmedetomidina, que usamos más actualmente, es un fármaco que se puede utilizar en situaciones clínicas en las que los betabloqueantes o los calcioantagonistas están contraindicados. ¿Bien? Como antihipertensivos,
o como otra indicación, ¿tá? Sabiendo que es un fármaco que es de uso corto, ¿no? Los pacientes no se van de alta con desmetomidina, ¿tá? Pero en alguna situación clínica, no sé, el paciente queremos beta bloquearlo, pero tiene un bloqueo B, la dexmedetomidina nos permite hacer lo mismo, porque no toca los receptores beta, ¿bien? Y nos permite que si el paciente se desconcha, podemos suspenderlo y rápidamente se acaba el efecto, ¿tá? O lo que hablábamos hoy, van a usar un beta bloqueante, o bueno, casantonita lo mismo también, ¿no? Pero un beta bloqueante, y tiene un EPOC muy severo, y ustedes lo hicieron, y el paciente hizo broncopasmo, capaz que en esa situación clonidina o desmetomidina podría ser una estrategia terapéutica, ¿no? Siempre esto con la salvedad de que cuando ustedes usan cualquiera de esos medicamentos, lo van a monitorizar, ¿tá? Porque clonidina no deja de tener efecto secundario y desmetomidina tampoco, ¿bien? Y aunque no modulen los receptores beta, también bradicardizan, también hipotienden, etc. ¿Bien? Del mismo modo, les pone al costadito pacientes con el tono simpático aumentado, que el clásico ejemplo son los pacientes neurocríticos, en la etapa aguda y en la etapa más subaguda, digamos. ¿Sí? Los pacientes, por ejemplo, que tienen crisis diencefálicas tienen un tono adrenérgico aumentado. De hecho, la crisis diencefálica es una descarga de catecolaminas. ¿Bien? Se recomienda usar los beta bloqueantes o los calcio antagonistas. ¿Bien? Y en ese caso, quizás los calcio antagonistas que actúan un poco en corazón también tendría cierto efecto, ¿sí? Como los no dihidropínicos, verapamil y liliacetam. Bien, chiquines. Y después el último ejemplo que les pone este trabajo, o situación clínica frecuente en terapia intensiva, es la falla cardíaca. Y ahí les recomienda el uso o de algún vasodilatador arterial y venoso, o arterial o venoso, ¿sí? Los calcioantagonistas o los nitritos, bien, como los más comunes, ¿bien? O bueno, le ponen los calcioantagonistas también. ¿Ah? Eso pues lo ven más tranquilos. ¿Hasta acá bien? Hablamos de tema. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Caso clínico 4. Vamos a hablar de unos fármacos que los metimos dentro de cardiovasculares porque aparte estaban un poco en el temario, que son los fármacos que modulan la coagulación, ¿ah? Que son fármacos cardiológicos, pero que también los usamos en otras situaciones, ¿ah? Y por eso les traje este primer caso clínico para discutir algunas cosas, que es un hombre de 73 años que ya tiene una fibrilación auricular, que estaba anticoagulado con rivaroxaban, que lo suspendió hace una semana porque le iban a operar. ¿Bien? Y que tiene 70 años y se mueve poco. ¿Bien? Ingresó hace 24 horas a UCI porque le operaron, le hicieron una neumonectomía porque tiene un cáncer broncopulmonar. ¿Cómo le harían ustedes, chiquilines y chiquilinas, tromboprofilaxis a este paciente? O la primera pregunta, ¿tiene indicación de tromboprofilaxis? Sí, ¿por qué? Bien, perfecto. Perfecto. ¿Y qué? Y es un postoperatorio. Tiene una cirugía mayor. ¿Ah? Reúne varias condiciones para hacerle tromboprofilaxis. ¿Cómo le harían tromboprofilaxis a este hombre? Enoxaparina, de one. Ya pasaron 24 horas. Vamos que ya está. Hay que empezar, ¿no? Ya rico el sangrado de las primeras horas, un poco se va alejando. No es que no lo tenga, ¿no? Pero se va alejando. Y ahí empezamos a poner la balanza, riesgo-beneficio, sangra o trombos, ¿no? ¿Lo vamos a poner tromboprofilaxis? Sí. Vos dijiste enoxaparina, de one. Hay que ver la función renal, es normal. Como normal. Le harían enoxaparina, le harían rivaroxaban, que es lo que recibe, le harían otra cosa. ¿Cómo se lo harían? ¿Por qué vía de administración? Le harían enoxaparina. ¿Cómo? Subcutáneo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánta dosis? Bien. Dijiste dos cosas medias contradictorias. Dijiste 1 miligramo kilo de peso y después dijiste 40. Bien. ¿Qué piensan los demás? Suponemos que le hacemos enoxaparina. Estamos bien. ¿Cuánto es la dosis de enoxaparina?
Ahí dijiste algo que creo que está bien, y después dijiste otra cosa que también está bien, pero que fue medio contradictorio. Perfecto, 10. Más o menos. La dosis de enoxaparina es 1 miligramo kilo día. ¿Ah? Si el paciente pesa 60, sería 60 miligramos kilo día. Si el paciente pesa 80, sería 80 miligramos kilo día. ¿Ah? ¿Por qué dijiste 40? Porque a todos le ponemos 40, ¿o no? Sí, es así. ¿O por qué entonces? La dosis es 1 miligramo kilo día. ¿Bien? Sí. No, es viejito, tiene un cáncer. Está medio en la lona. No pesa 50. Pesa 80 kilos. Está bien. Le pone 80 miligramos, ponele, por decir algo. ¿Ah? La dosis yo creo que se lleven es 1 miligramo kilo día. ¿Ah? Y creo que ustedes ya lo saben, y es así. Pero a todos y todas los pacientes le ponemos 40 miligramos de hierro. A todos, ni lo pensamos. ¿Ah? Eso surge del primer trabajo que demostró el beneficio de usar enoxaparina en pacientes agudos, ¿ah? Que fue hecho en el año 1999 y que usó 40 miligramos. Y hizo 40 miligramos a los pacientes que tenían riesgo de trombosis y placebo a otros pacientes que tenían riesgo de trombosis. Y ahí se vio el beneficio porque tenían menos, obviamente, trombosis. ¿Ah? Y de ahí surge la dosis de 40. Pero la evidencia ha demostrado que es 1 miligramo kilo día a todos los pacientes. Siempre pensando en la función renal, como decía ya la compañera, si la función renal es normal, podemos hacer 80 o podemos hacer 60. ¿Ah? En los pacientes con obesidad, ¿ah? Que no está muy claro cuánto de peso es que hay que poner el tope, pero sí lo que está claro es que no se puede aumentar mucho cuando el índice de masa corporal es mayor de 30. Ahí la dosis no es muy clara. ¿Ah? Pero cuánto de peso tampoco es muy claro. ¿Sí? Hasta 100 kilos se dice que se puede hacer 1 miligramo kilo, ya más de 100 kilos, no. En realidad está sometido a mucho riesgo de sangrado, ¿no? Pero bueno, tampoco sabemos si le está haciendo mucho beneficio a ese paciente. Si le pones, pesa 150 y le pones 100, o le pones 80. ¿No? Como concepto, 1 miligramo kilo día, ¿bien? Y bueno, y ante la duda siempre ponemos 40, pero si el paciente tiene mucho riesgo de trombosis, pongan 1 miligramo kilo. ¿Ah? Este hombre es veterano, tiene un cáncer, lo operaron, no se mueve, pongan 1 miligramo kilo. ¿Sí? ¿Por qué vía de administración? Subcutánea, escuché por allá. Es la que usamos todos y todas, ¿verdad? Bien. ¿Alguien se lo haría por otra vía de administración diferente? A este paciente. No, no. Yo tampoco. ¿Le harían Rivaroxaban? ¿Qué es lo que él recibe para su fibrilación auricular? ¿Y la heparina qué es? Es un anticoagulante. Bien. ¿Qué piensan los demás? No me acuerdo la dosis. No me acuerdo la dosis de Rivaroxaban. Bien, bien. Varias cosas. La enoxaparina, que es la heparina bajo peso molecular, dura 24 horas. Y el Rivaroxaban también. O sea que ahí son comparables. ¿Tá? En lo que vos hablabas de, capaz que suspendo el fármaco y no veo el sangrado, o si está sangrando, marcho. ¿Tá? Entonces, ahí sería lo mismo. Está viendo el antídoto, está bien pensado. ¿Tá? La heparina tiene un antídoto, que ¿cuál es? La protamina, el sulfato de protamina. Y el Rivaroxaban sí tiene un antídoto, pero no tenemos disponible en Uruguay. O sea que es el Andexanet alfa. Por el momento no está en Uruguay.
Hay otros anticoagulantes orales directos, como el rivaroxaban, que es el dabigatran, que sí tiene un antídoto, que sí está disponible en Uruguay, que es el indarucizumab. ¿Bien? Pero este paciente no recibía dabigatran, recibía rivaroxaban. Entonces ahí se complicó la cosa. ¿Bien? ¿Por qué traje lugar a dar esta discusión? Porque cada vez más pacientes tienen rivaroxaban, apixaban y dabigatran. O sea, no es infrecuente verlo y cada vez más. Casi que la warfarina está medio en desuso, salvo en unas situaciones clínicas en las que el beneficio demostrado es superior a los anticoagulantes directos, ¿no? No sé, la válvula protésica o una situación más, pero los ACOD, los anticoagulantes anticoagulantes orales directos, son muy frecuentes y están aprobados para uso como profilaxis de trombosis venosa. ¿Bien? Si el paciente ya lo viene recibiendo y venía bien, no está mal continuar el tratamiento. ¿No? No necesito suspenderle el rivaroxaban y ponerle heparina y pincharlo. ¿Tá? Siempre y cuando el paciente no esté crítico. ¿Tá? Porque yo le puse a este paciente que no está crítico. ¿Tá? Hay un posoperatorio que va a terapia intensiva para utilizarlo, para el manejo del dolor, porque se puede complicar, sí, pero no está crítico. ¿Tá? Cada vez hay más publicaciones de uso de ACOD en pacientes críticos que lo desaconsejan. ¿Sí? Porque obviamente el paciente crítico tiene características que nosotros ya vimos desde el punto de vista cinéticas y dinámicas que determinan que usar estos fármacos no sea la mejor estrategia. ¿Bien? Ahora les pongo otro caso, a pensar un poco lo mismo. 40 años, está jovencito, diabético tipo 1. Está ingresado por una cetoacidosis y ahora está cursando una infección por catéter con una trombosis femoral. Está constatada por ecografía. Se encuentra hemodinámicamente estable, sin vasopresores. ¿Sí? Tiene una función renal normal. ¿Bien? Y tiene mucho edema del celular subcutáneo. ¿Qué tomoprofilaxis le haría? ¿Por qué? Tiene la trombosis, es verdad. Sí, no me di cuenta. Bueno, ¿qué anticoagulante le harías? Es lo mismo, son anticoagulantes, definitivos, ¿no? Bien, perfecto, Germán. Entonces, ¿qué harías? ¿Qué haces en tu servicio, Germán? ¿Qué haces acá en el 14? ¿Qué haces acá? Nos peleamos siempre que hacemos, pero terminamos haciendo lo mismo, en definitiva. La no fraccionada. ¿Todos hacen no fraccionada? ¿Todos te harían que no fraccionada? Vaina sódica, intravenosa o subcutánea, porque también se hace. Qué difícil, ¿no? ¿Alguien habló? Vaina sódica, que fue lo que dijimos, ¿no? ¿Le harían enoxaparina subcutánea? Vos sí que no. ¿Por qué no? Toda la panza, sí. Lado. Pelota de agua. Todos lados. La miel, todo. Demasiado. No. O sí. Perfecto. ¿Ah? Y lo dijo acá Germán. El edema subcutáneo aumenta la distancia que tiene que cruzar el fármaco que le damos. Se aplica para todos los fármacos que damos por vía subcutánea, incluso por vía intramuscular. ¿Bien? No es lo mejor darlo subcutáneo en esa situación porque tenemos riesgo de que la absorción no sea suficiente. ¿Sí? ¿Podemos darle intravenosa la heparina sódica? Sí. De hecho, casi que la indicación o el uso que queda es intravenoso. ¿Podemos dar la heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, por vía intravenosa? ¿El Clexan por vía intravenosa? Sí. ¿Ah? Sí, chiquilín. ¿Conoce alguna situación clínica en la que se usa el Clexan, la enoxaparina por vía intravenosa? En el infarto o miocardio, de hecho está en fichas técnicas, puesto que se usa intravenoso. ¿Bien? En una situación clínica más, ¿conocen que se usa heparina intravenosa? Heparina de bajo peso molecular. Podrías usarlo, pero no es la más común. El TEP depende del grado de TEP, ¿no? En la diálisis, ¿escucharon alguna vez? Que le ponen heparina para que no se le... Generalmente le pone heparina sódica para que no se le coagule el sistema,
¿no? La máquina de diálisis, o le ponen el Clexane, se lo pasan directo en la máquina para que circule. Y bueno, o sea, cuando están terminando la diálisis, ¿no? Para no barrerlo. ¿Bien? La enoxaparina se puede dar por intravenoso. ¿Bien? Es lo mismo, son iguales, exactamente. Cambia la marca. ¿Ah? Exacto. ¿Ah? Las heparinas son todas iguales, ¿tá? Las de bajo peso molecular. Y la otra que nos queda, que es la no presionada, es la sódica. ¿Tá? Tiene algunas características que ahora las hablamos, pero te pueden usar las dos, por cualquiera de las dos vías. Y si yo pienso que la vía subcutánea no va a permitir que se absorba una, no se absorbe la otra. ¿Tá? Porque muchas veces nosotros, o se ve en algunos lugares, o a veces discutimos, que usa canal 14, está con mucho edema y lo tengo que anticoagular y no le voy a poner la enoxaparina subcutánea porque no se absorbe, pero a veces, muchas veces, o porque el efecto es muy prolongado y más que no conocemos mucho, y le ponemos la sódica y la subcutánea también, a veces. No tiene mucho sentido, es lo mismo. ¿No? Si nosotros tenemos riesgo de que el paciente sangre o queremos hacer un control más estricto de su anticoagulación, lo ideal es usar la vía intravenosa. ¿Ah? Entonces, empezamos a hablar un poquito de estos fármacos y discutimos algunas cosas. ¿Bien? Hablando de la emulsión farmacológica de la hemostasis, es decir, de la coagulación, hay varios grupos de fármacos. Tenemos tres, que son los que más usamos, que son los antiagregantes plaquetarios, que actúan en la primera parte de la coagulación, ¿sí? Que eso no vamos a hablar, un tema de tiempo y de frecuencia. Después tenemos los anticoagulantes que actúan en la segunda etapa de la coagulación, ¿sí? El primero es el botón hemostático y el segundo es en el trombo, ¿sí? Y después tenemos los fármacos que rompen eso que ya está formado, que son los fibrinolíticos, ¿sí? Vamos a hablar de las heparinas por frecuencia, que son los que más utilizamos, que básicamente actúan inhibiendo la trombina, que es la enzima que nosotros tenemos que degrada el fibrinógeno para generar fibrina y que eso genere el tapón de fibrina, el coágulo. ¿Bien? Una vez que el coágulo está formado, actuamos en el activador de la plasmina, ¿sí? Que es el análogo más común, es el RTPA, ¿no? Que la sigla en inglés es análogo de recombinante de activador de plasmina. O sea, es lo mismo, es un análogo, o el tenecteplase, que es el otro que tenemos. ¿Sí? Que básicamente actúan acá, activan al activador endógeno nuestro, que activa la plasmina, y que la plasmina es la que rompe el coágulo. Ah, por eso son fibrinolíticos. ¿Bien? Empezamos con las heparinas. ¿Sí? Hablando desde el punto de vista de usar heparinas, son anticoagulantes. Nosotros hablamos de tromboprofilaxis porque damos dosis más bajas para evitar que se formen trombos, pero en definitiva son anticoagulantes. ¿Tá? Y terminan generando, por un mecanismo final, la lisis del coágulo, pero es más lenta porque no es directamente allá en el que rompe, sino que es un poco más lento, es no permitiendo que se genere nueva fibrina para que el coágulo crezca. ¿Bien? Pero es un poco más lento. Por eso en el TEP hacemos heparina, ¿no? No hacemos fibrinolítico siempre. Y aún así el coágulo se diluye, se rompe. ¿Ah? Desde el punto de vista de hacer trombofilaxis en pacientes críticos, tenemos dos estrategias, que ya las conocen. Son la trombofilaxis mecánica y la trombofilaxis farmacológica. ¿Sí? Ninguna de las dos medidas ha mostrado beneficios sobre la otra. ¿Bien? Eso es lo primero. Y no se recomienda el uso combinado. Si el paciente tiene botas, y si tiene heparina, tiene heparina. Pero no se recomienda combinar. ¿Tá? Porque no aumenta mucho el beneficio y no te sentís. ¿Bien? Hablando de lo que son medidas farmacológicas, que para eso estamos acá, tenemos las heparinas. ¿Bien? Yo ya les decía antes que la heparina se aprobó en un estudio del año casi que el 2000 a dosis de 40 miligramos. Pero ahora sabemos que la dosis es 1 miligramo kilo día como tromboprofilaxis o 1 miligramo kilo cada 12 horas como anticoagulación. ¿Sabes qué es lo que a veces algunos dicen que eso es algo bien de la medicina interna? Isocoagulación o anticoagulación. Es lo mismo. ¿Tá? Uno está más horas anticoagulado, básicamente. ¿Bien? Y ese estudio que desde ahí hasta ahora no se ha hecho más estudios, no incluye pacientes críticos. ¿Bien? Es en pacientes médicos agudos, no críticos. Entonces, esas dosis que nos hacemos, no en el viejito que yo les mostraba que tenía una neumonectomía, pero sí en los críticos críticos, ¿no? El chocado, el séptico, no sé, el traumatizado, grave. Esos, 1 miligramo kilo puede no ser suficiente o puede ser en exceso. ¿No? Y de hecho, algunos trabajos muestran que los pacientes que están bien anticoagulados o bien tromboprofilaxis
tienen trombosis hasta un 30% de los críticos, ¿sí? Aunque le hagamos enoxaparina 1 mg/kg día. ¿Ah? Y eso nos representa un desafío. ¿Cómo saber si el paciente está anticoagulado o no está anticoagulado? ¿Ah? Entonces yo creo que más allá de algunas cosas que vamos a hablar ahora, de la diferencia de la heparina, etcétera, creo que lo importante a llevarse es cómo se monitoriza la heparina, ¿sí? Nosotros le ponemos a todos los críticos 40 a día o a veces 1 mg/kg día. Cuando lo pensamos un poquito más o depende del paciente, ¿sí? Si tiene más riesgo, generalmente si tiene más riesgo le ponemos más, ¿no? Yo sé, si cumple algún criterio de riesgo que ya algunos mencionaron, ¿no? Pero el sobrepeso y la obesidad, la cirugía mayor, la inmovilidad mayor de 48 horas, el uso de vasopresores aumenta el riesgo trombótico, el cáncer activo, el antecedente de trombosis, todos esos, obviamente la dosis que utilizamos generalmente no va a ser 40, sino que va a ser 1 mg/kg estrictamente. ¿Bien? Y en esos pacientes, y en todos los críticos, nos da dificultad saber si están anticoagulados o no, a pesar de hacer las dosis que creemos que son apropiadas. ¿Cómo se monitorizan las heparinas, chiquilines? ¿Cuál? Está bien, pero ¿cuál de las heparinas? ¿La de qué? La sódica, la no fraccionada. Perfecto. La heparina sódica altera el KPTT, ¿tá? Y la heparina bajo peso molecular, no. ¿Sí? La sódica la controlamos por APTT seriados, por el cual es el objetivo cuando ustedes quieren anticoagular un paciente de APTT. No. Eso. 2 a 2 veces y media el KPTT basal. Hacemos una primera crisis, le vemos el KPTT y empezamos la heparina sódica en infusión continua y vamos subiendo la infusión o bajando la infusión en función de los APTT que vamos haciendo de forma seriada. ¿Tá? Si lo quieren anticoagular, el objetivo es 2 a 2,5 veces, como se leo, del basal. ¿Tá? Más o menos el valor normal anda alrededor de entre 20 y 40. ¿Tá? Más o menos el objetivo va a ser 80, más o menos. Más o menos. ¿Tá? Pero depende del paciente. ¿Sí? Y. Ay, ¿se me acaba de apagar? No. Y ¿cómo monitorizan la heparina bajo peso molecular? La enoxaparina. Perfecto. Con el factor anti-10A. ¿Bien? ¿Qué cuánto es el objetivo? ¿Alguien sabe cuánto es el valor? Más o menos. Entre 0,1 y 0,3 o entre 0,1 y 0,4 según donde lean, ¿tá? De actividad anti-10A. ¿Bien? Eso igual, en pacientes críticos, no siempre determina que estén anticoagulados o no estén anticoagulados. Por eso, más allá de esos valores, ¿sí? Acuérdense que la monitorización no es solo cosas plasmáticas, no es solo dosificación en sangre. ¿Bien? Si ustedes tienen un paciente que tiene una trombosis, una tromboflebitis supurada, y está séptico y creen que es por eso, y lo anticoagulan aparte del antibiótico, y van 48 horas, y tienen un factor anti-10A, yo qué sé, de 0,3, o tienen un APTT que duplicó, gente sigue mal, o el planteo diagnóstico no está mal, y hay que pensar otras cosas, o capaz que hay que hacerle más dosis de anticoagulante. ¿Está, chiquines? No se queden solo con lo plasmático y lo que sea. ¿Bien? Y aplica lo mismo para las 12 heparinas. ¿Cuándo elegir una u otra? Cada vez más yo creo que usamos heparinas de bajo peso molecular o heparinas fraccionadas porque son mucho más fáciles de usar y porque son mucho mejor desde el punto de vista farmacocinético. ¿Está bien que ahí yo les puse una y la otra? Tienen alguna diferencia desde el punto de vista de su mecanismo de acción, que no importa, y una diferencia desde el punto de vista farmacocinético. ¿Bien? Las cosas más grandes que quiero que se lleven de las heparinas es que la heparina de bajo peso molecular tiene una cinética muy predecible. Ustedes la dan por vía subcutánea y se absorbe el 100%. ¿Ah? La heparina no fraccionada, la heparina sódica, por vía subcutánea se absorbe muy mal. ¿Ah? Por eso a veces algunos pacientes se plantea hacer heparina sódica porque el efecto es más corto por vía subcutánea, pero no sabemos cuánto se absorbe. ¿Ah? Y si el paciente está desmatizado, es posible que se absorba menos. ¿Bien? Entonces, ante la duda, intravenoso. Siempre. ¿Bien? Y ante la duda, y si el paciente tiene riesgo de sangrado, intravenoso en infusión continua y vamos titulante. ¿Sí? Ese beneficio de hacer la infusión continua intravenoso, la heparina bajo peso no nos lo permite hacer. ¿Ah? Y después, la heparina bajo peso molecular tiene una vía media prolongada, que por eso es lo que no nos permite hacer, y la sódica es cortita. Y después la otra gran diferencia que van a leer seguramente es el riesgo de HIT, que ¿saben lo que es el HIT?
Sí, la trombocitopenia inducida por heparinas. Perfecto. ¿Está? La heparina sódica tiene mucho riesgo de HIT, de trombocitopenia, mientras que la de bajo peso molecular es muchísimo más rara. ¿Está? Entonces, si el paciente empieza a agregar plaquetopenia y está con heparinas, una de las causas, a pesar de pensar en todas las otras, ¿sí?, puede ser la heparina. Siempre la farmacológica es la de descarte. Primero pensamos sepsis, otras cosas, nosotros siempre pensamos sepsis, pero todas las otras causas de plaquetopenia, dilución, ¿está?, y después el fármaco. ¿Está? Y si no sabemos, probamos cambiando el fármaco. ¿Bien? Y este es un trabajo que les puse acá, que es el estudio PROTECT del 2011, que compara la enoxaparina con la heparina sódica, ¿tá? Y lo que vio es que la trombosis venosa es igual, ¿tá? O sea, los dos disminuyen lo mismo, ¿tá? No hay una superior que la otra. Entonces, siempre la elección no es por decir una mejor que la otra, sino que es por conveniencia de uso, en eso que hablamos, la vía de administración, el estado del paciente, etc. ¿Tá? Y en algunas situaciones clínicas, como ya le mencioné, se puede usar la heparina de bajo peso por intravenosa, ¿tá? Que realmente es un trabajo, lo que se ve arriba, en la línea negra que baja, esta que está acá, es la heparina de bajo peso por vía intravenosa. ¿Tá? Y la roja la subcutánea. ¿Bien? Y lo que viene es factor o actividad anti-10A. ¿Sí? Y lo que se ve es que darla por intravenosa genera una inhibición de la actividad 10A mucho mayor, ¿tá?, con un pico mucho mayor por intravenosa que por vía subcutánea. Incluso en pacientes críticos, algunos autores plantean hacer heparina intravenosa. La heparina bajo peso intravenosa. Esto posiblemente genera conflicto con lo que hacemos todos los días y posiblemente si ustedes le pongan esto intravenoso a un paciente, su jefatura les diga algo. ¿Tá? Pero la evidencia muestra que se puede utilizar. Bien, sobre todo en situaciones de pacientes que se lo ponen subcutáneo y pensamos que no se absorbe mucho porque está dematizado, etc. ¿Ah? Y el pico plasmático de anti acá sería a la hora de administración. Si lo tienen que medir, siempre es el pico plasmático cuando es subcutáneo es a las 4 horas. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿No? Y vamos a una cosita de fenolíticos. ¿Bien? Los fenolíticos ya sabemos, ya les dije cómo actúan fundamentalmente activando la trombina que va a realizar el coágulo. ¿Bien? En terapia intensiva tenemos bueno, casi que todas las situaciones clínicas, puerta, etcétera, tenemos tres contextos de uso de fenolíticos, que fundamentalmente son el TEP, el ACV, el tropo isquémico, y el infarto agudo de miocardio. ¿Bien? ¿Tienen diferencias uno con otro? ¿Conocen alguna diferencia de tenecteplasa y la alteplasa, que son los dos que utilizamos? Bien. Ahí va. En un bol. Exacto, en un bol. ¿Ah? Bien. ¿Ah? La indicación aprobada de la alteplasa es en las tres situaciones y la indicación aprobada del tenecteplase es en el infarto de miocardio. Bien. Sin embargo, su mecanismo de acción es el mismo, ¿ah? Y su eficacia, si yo le traje algunos trabajos, pero hablamos de ello, es la misma. ¿Ah? Y la elección de uno o el otro, en definitiva, es por la conveniencia o por la practicidad de uso o por la disponibilidad que tengan. ¿Ah? Porque en algunos centros no están los dos, en algunos centros tendrán uno y en algunos centros tendrán otro. ¿Bien? Lo que cambia fundamentalmente es eso. ¿Sí? Y la vida media, que la vida media de la teplaza son 3 minutos, y por eso lo hacemos en infusión continua en 1 hora, y el de la tenteplace es un poco más, ¿tá? Es un par de horas. ¿Sí? Son 40 minutos que se sostienen un rato. Pues hacemos un bolo. ¿Bien? Pero la diferencia en cuanto a eficacia de los tratamientos es la misma. ¿Bien, chiquilines? Entonces, en las situaciones clínicas, yo hoy un poco les dejé las dosis, igual están en todos lados. Esta acá a la derecha es el infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Este es un trabajo, no me acuerdo cómo se llama, que lo que compara es sobrevida, ¿ah?, en infarto de miocardio usando alteplasa y tenecteplasa. ¿Ah? Y ven que en realidad las curvas de sobrevida son una igual a otra, están superpuestas. O sea que usen cualquiera y está bien. ¿Ah? La alteplasa en el infarto se hace 15 miligramos en bolo, después se hacen 50 media hora y después se hacen lo que resta, son 35 en 1 hora. Un total de 100 miligramos en 1 hora. ¿Ah? Mientras que el tenecteplase, acá se me quedó borrado, es una dosis única en bolo, que es la mitad de peso del paciente. Está con un máximo de 50 miligramos. ¿Bien?
Para lo que es ACV, lo que respecta a stroke isquémico, vieron que las dosis de la alteplasa no es igual a la del infarto. Eso no es importante, porque a veces se hacen las mismas y medio que se confunden. En el ACV es 0,9 miligramos kilo, máximo 100 miligramos, si no me equivoco, y el 10% de esa dosis se pasa en un bolo y el resto en una hora. El otro 90%. ¿Bien? Y el tenecteplase es un bolo único de 0,25 miligramos kilo y se acabó. Que cada vez más se usa el tenecteplase en el stroke por esa conveniencia de administrarlo. ¿Sí? Es más fácil. Y arriba lo que es un trabajo que compara arriba el tenecteplase y abajo el alteplasa, ¿sí? Con la escala de ranking, que es una escala de secuelas neurológicas a largo plazo, y las dos son iguales. El riesgo de sangrado es el mismo. Sí. Algunos trabajos muestran que tenecteplasa sangra un poco menos en lo que es stroke, pero es el mismo. La principal diferencia es que alteplasa tiene un poco más de riesgo de reacciones alérgicas. ¿Sí? Los principales efectos secundarios son sangrados, obviamente, y reacciones inmunológicas, reacciones alérgicas. El alteplasa da un poquito más, pero no mucho más. Y una cosa que el tenecteplasa surge en su síntesis de bioingeniería, se hace con gentamicina. Entonces, si los pacientes tienen alguna alergia o una contraindicación de uso de genta, no podríamos utilizar tenecteplasa. Pero después son iguales. ¿Bien? En el TEP pasa algo diferente. ¿Sí? Yo el TEP no les voy a dar mucho porque tienen clase de TEP. Creo que de las tres tienen clase. Pero en el TEP, el beneficio que ha mostrado el TEPLAZA es en el TEP severo y en el TEP moderado. Pero la tenecteplasa solamente la ha mostrado en el TEC severo. El TEC que tiene, el TEP severo es el que tiene shock. ¿Sí? En el riesgo intermedio, que es el que tiene disfunción del BD o hipertensión pulmonar sin shock, aumenta más el sangrado, o sea, el riesgo de sangrado es mayor y no lo compensa el beneficio. Entonces, en general, seguimos usando alteplasa. Pero si tienen tenecteplasa y es un paciente crítico, que es el que van a ver ustedes, que llega con un TEP, con shock, le hacen tenecteplasa igual. O alteplasa o el que tenga. ¿Está, chiquines? ¿Bien? Esto para ver un poco vasopresores. ¿Sí? Que medio que les ha pasado algo, hablamos, miramos un poquito rápido y discutimos algunas cosas. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? Vamos arriba. 71 años, hipertenso, diabético tipo 2, está sondado a permanencia e ingresado por una sepsis nefrológica, obviamente. Y al examen se encuentra sin apertura ocular, sonidos incomprensibles, localiza dolor. Tiene un pliegue hipoelástico, lo acaban de ingresar ustedes. Tiene un relleno capilar de 4 segundos, está febril y está hipotenso 70-50. Clásica sepsis que ingresamos nefrológica. ¿Qué harían ustedes con este paciente? Desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista de su uso de vasopresores. ¿Qué hacemos siempre con este paciente? Aparte de intubarlo, todas las cosas. Con antibióticos. Le hacemos volumen, ¿bien? Obviamente. ¿Y qué más? ¿Qué vasopresor usaría? La Nora, ¿no? Nino medurizado, ¿no? Ingresa a la sepsis y le ponemos una adrenalina si tiene un poquito de infección o si no perfunde muy bien, ¿no? Así como de cajón. Está bien. ¿Usarían otro vasopresor de entrada? Creo que ya lo hablamos un poco el lunes, pero. ¿Hay diferencias en la sobrevida de usar Nora o vasopresina o terlipresina o cualquier otro vasopresor? ¿Alguno mejora más la mortalidad que el otro? No. Perfecto. Son todos iguales. ¿Por qué usamos la adrenalina entonces? La vasopresina tiene menos. ¿Por qué usamos Nora? Por la seguridad, por la disponibilidad y por el costo. La Nora es más costo efectiva que los demás. Terlipesina es carísima, ya lo saben, ¿no? Les cortan la mano y usan terlipesina en esto. Vasopresina, casi que es comparable el costo, ¿sí? Pero la Nora es la más barata que tenemos, es la de uso de todos los días, es la que conocemos más, es la que conocemos la dosis, pero aparte tiene una ventaja frente a la vasopresina, que es que tiene una dosis titulable, ¿sí? Acuérdense que la vasopresina es una dosis fija, ¿sí? Más o menos, la vasopresina es de 0,1 a 0,01 a 0,03 unidades minuto y hasta ahí llegamos. La Nora es de 0,03 hasta, depende de donde lean, hasta 3
o incluso menos, y cada vez más se recomienda usar dosis más bajas de Nora y asociar otro vasopresor, como ya lo hablamos. ¿Bien? Pero por eso hacemos Nora. ¿Ah? Que es barata, pero sobre todo porque es titulable. ¿Sí? Acuérdense que igual, aunque sea titulable, no todos los pacientes van a requerir la misma dosis de noradrenalina. Entonces, vamos subiendo y vamos viendo, o vamos bajando y vamos viendo. ¿Ah? Generalmente empezamos una dosis estándar, que decía, la calculamos, le decimos que ponerla a tantos mililitros hora, y vamos jugando ahí con la bomba. ¿Tá? Pero por eso usamos noradrenalina. ¿Sí? Es una revisión sistemática de la Cochrane del 2016 que compara varios vasopresores, adrena, terli, vasopresina, no me acuerdo qué más. ¿Ah? Y en realidad el resultado final es que la mortalidad es la misma de los pacientes. O sea, lo que importa es poner un vasopresor, no importa cuál. ¿Bien? ¿Qué pasa con la vasopresina? La nora ya la conocen, ¿sí? La vasopresina se comparó con la nora y la mortalidad es la misma en el estudio BAST, que es el que permitió utilizar vasopresina como vasopresor. ¿Sí? Son iguales y en general usamos vasopresina como segundo vasopresor. ¿Bien? ¿Cuándo ponemos la vasopresina? Estamos con Nora, ya lo sabemos, ya ni lo discutimos. ¿Cuándo le ponemos vasopresina? Bien. Más o menos 0,5. ¿Alguien dice algo diferente? Más o menos. 0,5. Exacto. ¿Está? Algunos trabajos, algunas personas, otros autores plantean 0,25, otros 0,2, otros 0,3, otros 0,5. Sobre todo, ese punto de corte, para empezar la nora, es porque se plantea que ya es un shock vasopléjico, o shock refractario. ¿Bien? Yo creo que, más allá de ponernos con boludeces de cuál es el punto de corte, creo que lo importante es no llegar. Ay, bueno, se me está por apagar. No llegar al estado de vasoplegia. ¿Tá? Siempre lo difícil de todos los vasopresores, que por eso no demuestran diferencia de mortalidad, es el tiempo, el timing en que nosotros ponemos el vasopresor. Sea el primero, el segundo, el tercero, etc. ¿Tá? Entonces, es fundamental ver cuándo. Si el paciente viene a la teoría y viene subiendo de la nora, no importa si llega a 0,3, a 0,4, a 0,5, capaz que empezarle un segundo vasopresor. ¿Tá? Y el que tenemos disponible dentro medio es la vasopresina. ¿Sí? Siempre descartando otras causas de que no estén generando que la nora no esté haciendo efecto, que tenga otra causa de shock, ¿no? Y que no sea solo sepsis, vasoplegia o cirugía cardíaca vasoplegia, o que no tenga causas que no permitan que la nora tenga un efecto adecuado. ¿Tá? La acidosis genera que la nora tenga menos efecto, ¿sí? Y una de las cosas principales que hay que corregir. Después se plantean muchas otras cosas como déficit de tiamina, déficit de magnesio, pero bueno, esos son misceláneas, pero siempre tratan la acidosis. ¿Bien? Después tenemos la terlipresina, que es un análogo de la vasopresina, que son muy parecidos, ¿sí? Voy un poco rápido porque tendrá para pagar la compu, pero esto compara la terli y su metanálisis con otros vasopresores y son iguales. ¿Ah? Lo que no es un estudio comparativo entre terlipresina y vasopresina, ¿sí? Pero posiblemente sean iguales porque casi que su perfil farmacológico es idéntico. La única diferencia que tiene es que la terlipresina tiene un efecto que es un poquito más prolongado y se puede hacer en bolos cada 4 a 6 horas. ¿Tá? Pero si lo ponen en perfusión también está bien. Chiquines, es un trabajo que se los dejo para que vean después, porque tenemos poco tiempo de compu, pero muestra cómo se va escalando la dosis de vasopresores, perdón, y qué decisiones ir tomando. ¿Sí? Pero fundamentalmente cuando agregamos un segundo vasopresor, creo que lo clave que hay que llevarse es buscar otras causas, y corregirlas, y agregar corticoides. ¿Sí? Una de las medidas que ha mostrado beneficio en disminuir mortalidad en pacientes con shock refractario son los corticoides. A dosis de 3 se denomina, que el que más utilizamos es la hidrocortisona a dosis de 3, que es 200 a 300 miligramos día, o pueden poner 500 cada 6 horas, por decir, 50 cada 6 horas de hidrocortisona, que más o menos da 200. O 200 días o 50 cada 6. ¿Bien? Después, esto un poco la idea es discutir otro uso de fármacos más que vasopresores inotrópicos. Trajo un paciente de 80 años con cardiopatía isquémica hipertensiva, ¿tá? Que se pasa ingresando por insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Y que estaba ingresado en sala por insuficiencia cardíaca global descompensada e ingresa a CTI por insuficiencia respiratoria. ¿Bien? E ingresa en shock, taquicárdico, enfermedad fría, livideces, etcétera, etcétera, con crepitantes bilaterales. ¿Qué harían con este paciente?
Tiene un shock cariogénico, ¿no? Eso de entrada, de one. ¿Qué haría? Le ponen dobuta. Le ponen nora. ¿Qué efecto? Eso seguro. ¿Qué efecto secundario podría tener la nora en este paciente? Exacto. Fíjate que dice que está en choque. Está en estado de choque, tiene 5 segundos de relleno capilar. Capaz que no es la primera medida. Exacto. Acuérdense que siempre en el shock el objetivo no es la PA o no es puedo corregir lo que está pasando, sino que es mejorar la presión de perfusión de los órganos. ¿No? Y mejorar la presión de perfusión va a determinar que mejore en definitiva la presión coronaria, ¿no? Aumentando la presión arterial media. ¿Bien? Este es un trabajo que les puse, ¿sí? En función del perfil hemodinámico de la falla cardíaca. Vieron que se divide en 4 tipos de perfiles hemodinámicos en función del estado de congestión y el estado de perfusión. ¿Tá? Se dividen en 4. Yo les traje los 2 más comunes, que son los que ingresan a terapia intensiva, que es el Classic Wet and Cold, ¿no? El que tiene edema, está hipoperfundido, y abajo el que está eubolémico y que está mal perfundido y está seco. Ese shock cardiogénico, casi que solo shock cardiogénico. Y les pone recomendaciones de qué fármaco vasopresor e inotrópico utilizar, y casi que siempre la primera estrategia es noradrenalina, ¿sí? O dopamina, en función del paciente. La dopamina no la usa, no hay que usarla. ¿Ah? Más riesgo de arritmias, más riesgo de muchas cosas, ¿bien? De muerte, etc. Nora, le mejoramos un poco la perfusión, y cuando tenemos al paciente un poco mejor de perfusión, o incluso un poco más repuesto, yo los génicos hacer volumen medio precavido no está mal, ¿ah? No sale 2 litros de volumen, pero de a poquito, siempre guiado por objetivos. Acuérdense siempre que los tratamientos que hagan son guiados por objetivos, ¿sí? Después le pueden poner un inodilatador, ¿sí? Cualquier inodilatador que tenga. Dobuta o mirrinona, que son los que tenemos en Uruguay, ¿sí? O bueno, la adrena y la dopa tienen efecto más inopresor, también se puede utilizar, ¿bien? Y en función de eso, maneja más o menos al paciente. ¿Tá? ¿Qué inodilatador utilizarían? ¿Dobuta o mirrinona? ¿Hay alguno mejor que el otro? ¿O qué hacen ustedes en sus unidades? ¿Qué le ponen? Dobuta y furo le ponemos, ¿no? ¿La insuficiencia cardíaca en qué condición? ¿Alguno sabe alguna situación? Sobre todo con falla del bebé. ¿Ah? En un metaanálisis con falla cardíaca, la dobuta y la mirrinona son iguales. ¿Ah? Siempre usamos la dobuta primero por las características que cumple la nora que hablábamos antes. Es barata, la usamos todos los días. ¿Ah? Y en general estos pacientes tienen cierto grado de regulación de sus receptores beta, entonces usamos dobutamina, sobre todo si el paciente ya venía beta bloqueado previamente, es posible que la dobuta les genere un beneficio. ¿Ah? Pero si los comparamos en cuanto a mortalidad, son iguales. ¿Sí? Entonces, yo creo que lo mismo que hablamos de nora y vasopresina es el momento de cuándo usamos uno y cuándo usamos el otro. Usen el que tengan, ¿no? Pero si el paciente no está respondiendo al tratamiento, por ejemplo, está con falla cardíaca, ustedes vieron, constataron que tiene un gasto cardíaco bajo, porque tiene que tener gasto bajo va a poner inotrópico, ¿verdad? Y le ponen dobuta, el paciente sigue con un gasto cardíaco bajo, capaz que ahí la asociación de un segundo inotrópico, como la mirrinona, que es el que tenemos disponible, es una buena opción. ¿Ah? Pero si no, cualquiera de los dos son iguales. Salvo alguna situación clínica, ¿ah? Que es la falla del BD. Hay algunos trabajos que muestran que insuficiencia cardíaca con falla sistólica, no izquierda, o falla derecha, son comparables uno con el otro, mirrinona con dobutamina. Y algunos trabajos, como ese que traje acá, lo que muestra fundamentalmente es que lo que está ahí a la derecha es la vasodilatación pulmonar. Se ve que la línea roja, ¿ah? Tiene realidad, es negativo, menos para arriba, genera más vasodilatación de la
vasculatura pulmonar la mirrinona que la dobutamina. Y por eso, en general, en falla del BD, sobre todo falla del BD con hipertensión pulmonar, mucha gente dice hacerle más mirrinona que hacerle dobutamina. Pero se ha visto que la dobutamina también tiene ese efecto, en menos medida que la mirrinona. ¿Sí? Y este trabajo muestra que la mortalidad, la sobrevida, perdón, en rojo, arriba, no se llega a ver muy bien por esto, de la mirrinona en rojo y de la dobuta en azul en falla del BD con hipertensión pulmonar, es mejor la sobrevida con mirrinona. Y por eso en una situación clínica puntual, insuficiencia cardíaca con falla del BD con hipertensión pulmonar, la mirrinona tiene cierto más lugar. ¿Tá? Pero si no tienen mirrinona donde trabajan, dobutamina está bien y de hecho está bien. Es bueno. ¿Sí? Bueno.